Buenas noches con todos. Realmente, como siempre, es un gusto tener grandes invitados. El día de hoy tenemos un invitado de lujo realmente, a nuestro querido Hugo Perea, que es gerente de estudios económicos del BBVA Research. Y hoy día vamos a hablar un poquito de ese camino que él ha atravesado. Tengo mucho conocimiento de que muchos aquí también quieren hacer una carrera en estudios económicos, ¿no? Cómo es el día a día de hacer reportes, ¿no? De ordenar el equipo, de cómo ha sido creciendo también en tu experiencia, querido Hugo, en el Banco Central, ¿no? En el MEF también, ¿no? Has estado como viceministro y obviamente mucha experiencia en estudios económicos del BBVA mismo. Entonces, vamos a hacerlo de manera muy amena, una especie de ping-pong, digamos, con algunas preguntas de referencia también para que nos cuentes un poco más sobre tu experiencia. Buenas noches, querido Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angelino? Muchas gracias por la invitación. Encantado. Excelente. Bueno, en estos primeros 30 minutos vamos a conversar un poquito de tu historia, ¿no? ¿Cómo encuentras tu propósito de estudiar economía? Es una buena pregunta, porque a veces uno no descubre las cosas que le gustan o no confirma lo que en realidad le gusta, sino hasta después de algún tiempo, ¿no? Yo cuando hago una retrospectiva sobre cómo así me interesó la economía, eh, recuerdo que de chico me gustaban mucho dos cosas, las ciencias sociales y las matemáticas, ¿no? Pero no lo identificaba esto con economía. Cuando estaba en el colegio no es que me dio por estudiar economía, entonces pensaba que mi vocación era más de números, pero a la vez me gustaba mucho leer y discutir sobre temas de procesos sociales, ¿no? Entonces, pero nada, como de pasada también tuve mucha influencia de mi papá, que es ingeniero civil, y me llevaba de chico, me acuerdo, a las obras que hacía, que él no es un ingeniero civil dedicado a la construcción inmobiliaria, sino a represas hidroeléctricas. Entonces me pareció un mundo fascinante, ¿no? Ver esas mega obras. Entonces yo dije, bueno, es lo mío. Entonces entré a estudiar ingeniería. em, me gustó mucho la parte de las matemáticas, no me gustó la parte de geometría descriptiva, dibujo, era muy malo, tengo un muy mal pulso, entonces por ese lado me sentía incómodo, ¿no? Entonces, nada, al final decidí probar con lo que sentía ya dentro de la universidad, eh, que era mi vocación, ¿no? Más es una combinación de números con ciencias sociales y decidí cambiarme a la Facultad de Economía, ¿no? Había hecho los estudios generales de ciencias, pero siempre tenía un poco esta sensación de querer explorar por ahí, ¿no? Y llevé por ahí también un curso de economía en ciencias y me pareció pues que era mi vocación, ¿no? Así que me cambié. Fue una decisión no muy fácil, desde luego, pero ni bien llegué, la verdad que me sentí muy cómodo, sentí que había llegado al sitio donde realmente quería estar, ¿no? Entonces ahí descubrí realmente mi vocación, o sea, no fue directo, sino fue un poco a contramarcha, ¿no? Ya estando en la misma universidad, sentir que era lo que en realidad me interesaba. A algunos no les pasa esto, algunos se encuentran directamente lo que quieren, pero mi caso no fue directo, fue un poco economía, no en esa época no era una carrera que uno tomaba o escuchaba mucho, ¿no? En los medios, usted no tenía mucha idea de lo que era, pero si hubiera escuchado seguramente en un foro como este, no había en mis épocas, desde luego, de repente hubiera optado de frente por estudiar economía. Pero nada, así es la vida, a uno va encontrando sus cosas. Los cursos de matemáticas me subieron mucho, los que llevé en ingeniería, tanto en el pregrado como en el posgrado. Así que nada, fue un poco una experiencia de prueba y error, pero finalmente encontré mi vocación. Como te digo, el llegar a la Facultad de Economía fue una situación muy gratificante para mí, realmente me sentí muy, muy cómodo y nada, desde ahí pues muy, muy ilusionado y siempre entusiasmado con la carrera que finalmente ejerzo, ¿no? Excelente, excelente. Nos has contado un poquito también de tu papá, ¿no?
que ha sido una influencia importante también, ¿no? En tu vida. Cuéntanos un poquito, querido Hugo, sin abusar también la confianza, digamos un poco, digamos, de la vida que pocos conocemos de ti, ¿no? Digamos, de tus padres, quizá algunos abuelos, dónde estudiaste, en el colegio, Sí. ¿no? Y cuéntanos un poco, y si eres también de, digamos, de qué región en específico. Yo soy de Lima, de padres migrantes. Mi padre es de Amazonas, de Chachapoya, es un sitio que no conozco todavía, pero tengo que conocer. Y mi madre es de Trujillo. En realidad, la influencia que recibí en casa fue una educación muy libre, muy liberal, una relación muy horizontal con mis padres, donde uno podía expresar lo que quería. Recibí la influencia de mi papá en ese sentido de la parte numérica, la parte profesional, pero también de mi mamá, que era bibliotecaria en la Escuela de Bellas Artes. Entonces también iba a veces de chiquito, me acuerdo, a la Escuela de Bellas Artes a pintar, a conocer a los pintores, ¿no? Todo este lado un poco bohemio, si quieres, pero muy, muy agradable también, ¿no? Entonces, es una especie de simbiosis lo que yo finalmente recibí en el transcurso de mi niñez, ¿no? Pero sí aprecio mucho que en el caso de los dos sentí mucha libertad para expresar lo que quisiera, ¿no? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, nunca se opusieron a lo que yo tuviera como proyecto, ¿no? Sino siempre sentí su apoyo y su influencia también, desde luego, ¿no? Entonces, eh, fue un poco eso, es una, si quieres, en esa época una educación pues muy, muy libre, muy liberal, muy de escuchar al hijo, no tanto de imponer, y creo que también eso influyó mucho en mi formación y en la manera de ser en la que soy, en la forma que soy hoy día, ¿no? Y los años en los que te tocó crecer, querido Hugo, influyó también bastante, digamos, en tu mirada de ese apego por las ciencias sociales, ¿no? Eh, Sí, sí, a ver, yo me acuerdo que de chico tomaba algunas revistas, información de eventos. Había una revista que se llamaba Hechos Mundiales, que mi papá coleccionaba, una revista muy buena, ya no se publica, pero salían muchas cosas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el mundo post Segunda Guerra Mundial, Vietnam y estas cosas siempre les andaba echando un ojo por ese lado, ¿no? Pero también es cierto que de muy chico también experimenté procesos sociales, cambios sociales muy importantes, ¿no? Eh, yo he estado bajo el gobierno de Velasco, por ejemplo, que fue toda una cosa distinta. Yo no, cuando crecía no entendía muy bien qué era democracia. Después viene el retorno a la democracia en 1980 con Belaúnde y luego la hiperinflación, ¿no? Entonces, eso de la hiperinflación es una cosa que realmente estando en la universidad me apasionaba, ¿no? Yo decía, quería entender bien por qué podía ocurrir esto en una sociedad, cómo la moneda podía perder valor tan rápidamente, ¿no? Entonces, fueron momentos de cambios muy, muy importantes. Y ya habiendo terminado, por supuesto, ya ejerciendo la profesión, finales de los 80, principios de los 90, y el otro gran cambio, ¿no? Que fue darle un cambio de timón a la economía peruana y ser testigo de excepción de ese cambio, ¿no? Porque estuve en el Banco Central y ver las reformas estructurales, ver a los que implementaron las reformas estructurales. Yo era pues un economista recién egresado prácticamente y no tenía una gestión determinante, pero aprendía mucho realmente de maestros, ¿no? Que les tengo mucho agradecimiento. Una mención en particular a Renzo Rossini, ya fallecido, pero no fue el único gran funcionario público del que y de los cuales aprendí, ¿no? Yo estoy muy agradecido a ellos. Con ellos, con muchos de ellos mantengo una amistad y una gratitud enorme porque me enseñaron mucho, ¿no? Yo, como digo, era alguien que recién comenzaba y, pero se aprende pues de estas personas que tienen esa habilidad y que el destino quiso que estén en el momento para poder desarrollar todas las ideas que ya tenían, estas ideas reformistas y que hasta hoy día tienen tanta influencia en nuestra vida diaria, ¿no? Excelente. Querido Hugo, nos has contado un poquito, digamos, pasas de la universidad, ¿no?
en la Universidad Católica, ¿cierto? Correcto. De la Universidad Católica, haces el curso de verano. Cuéntanos un poquito, digamos, esa experiencia, digamos, tu primer trabajo es el Banco Central. No, no, bueno, yo ya había tenido trabajos como asistente de docencia, asistente de investigación en la misma universidad. Acuérdate que eran momentos muy complicados como para conseguir trabajo, ¿no? Hiperinflación, muy complicado, pero sí había definido claramente lo que quería desarrollar. Yo quería, aunque no había muchas oportunidades en aquella época, yo quería dedicarme más a la parte de macroeconomía y en particular a la parte monetaria. Entonces le puse el ojo al Banco Central, al curso de verano, y fue un poco eso, ¿no? Llevé cursos de teoría monetaria en la universidad, desde luego en el pregrado, macroeconomía era lo que más me gustaba, ¿no? Me gustaba la micro también, pero sobre todo la parte de macroeconomía. Eso lo definí ya estando en la universidad, ¿no? No, al principio entras a la carrera y poco a poco vas viendo las cosas que más te apasionan. Pero definitivamente el descubrimiento de que quería dedicarme a temas macroeconómicos y monetarios en particular, lo adquirí en la universidad y, y por eso le puse el ojo al curso de verano, ¿no? Del Banco Central. Y eso fue obviamente una gran experiencia, ¿no? Porque em, entrar a una entidad meritocrática, ¿no? De prestigio, en plena época de reformas, fue una gran cosa desde el punto de vista profesional para mí, ¿no? Lo que comentaba hace un instante, ese aprendizaje de ser testigo de excepción, um, em, viendo las cosas cómo pasaban, tratando de entender, aprender, porque estaba pues, todavía muy joven para entender un poco, pero eran jefes muy abiertos, muy de explicar también, muy de enseñar. Entonces tuve esa suerte, ¿no? De poder estar ahí. Y nada, hice el curso de verano, que es, entre comillas, un sufrimiento de 3 meses, pero, pero bien vale la pena. Tuve la suerte de quedar entre los primeros y finalmente pues entrar a trabajar, ¿no? Así que nada, estaba ya en el sitio donde le había puesto el ojo, una gran suerte, la verdad, ¿no? Porque yo ya en la universidad, en un entorno social muy difícil, hiperinflación y un país casi destruido, había llevado hasta cursos en administración, en finanzas, pues yo decía, al final hay que trabajar donde Dios quiera, ¿no? Donde caigamos. Pero si puedo, obviamente, hacer lo que me gusta, mejor. Así que, pero por si acaso, llevé también algunos cursos complementarios, ¿no? Mate financiera, administración, contabilidad, ¿no? Por si acaso. Que al final también me han servido, desde luego. Pero yo sí tenía toda esta idea de querer dedicarme a la parte macro y reitero, sobre todo a la parte política monetaria, ¿no? Excelente. Eh, ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de tus jefes? Algunos de ellos ya los has mencionado, el gran Renzo Rossini también, muy recordado. Si tuvieras que elegir unas tres cosas que hoy en día, a veces como los consejos que nos dan los padres, ¿no? Los jefes también nos marcan bastante, ¿no? O las personas que han estado muy cerca en tus inicios, ¿no? ¿Qué consejos crees que hasta hoy en día te acompañan? Mira, de los jefes que he tenido, Renzo, uno de ellos, Jorge Estrella también, otro gran jefe que tuve, fue mi primer jefe en el Banco Central. Creo que, a ver, una de las cosas que recuerdo mucho es desconfiar de lo evidente, ¿no? O sea, busca mucho, mucho apoyar lo que dices en investigar, leer y apoyarte en evidencia, ¿no? Entonces, no creas ni lo que yo digo. Entonces, creo que eso fue algo muy sutil, pero que estaba ahí, que no bastaba con decir algo y afirmar algo, sino hay que sustentarlo, ¿no? Entonces creo que eso fue una cosa que me marcó mucho, ¿no? Lo segundo, eh, confía en la gente que tienes, ¿no? Una cualidad de estos jefes que delegaban un tema y confiaban en lo que uno podía entregar, ¿no? Obviamente dirigido por ellos, pero a ver, había un empoderamiento interesante, había un reconocimiento también, ¿no? Te- a ver, me acuerdo de una anécdota con Renzo, ¿no? El año 96, me acuerdo, han pasado muchos años, ¿no?
me encarga un informe sobre metas de inflación, ¿no? Inflation targeting, a ver si el Banco Central se movía a esto, ¿no? Y, y bueno, se sacó el informe y cuando finalmente, 5 años después, se implementó, los tiempos en el sector público siempre son lentos, ¿no? Se implementó este esquema en Perú. Renzo decía así, ahí está tus ideas, pues mentira, ¿no? Era idea de él y yo solamente fui el brazo investigador, si quieres, pero era una idea de él. Pero lo que te quiero decir es como un reconocimiento, ¿no? Él lo decía en cualquier sitio, ahí están las ideas de Hugo, ¿no? Eran sus ideas en realidad. Entonces, esa grandeza, ¿no? De hacer sentir bien al economista joven, es otra cosa que también valoro, ¿no? Yo no tengo ningún reparo en reconocer que no eran mis ideas, eran sus ideas, yo solamente era un brazo ejecutor. Pero aprendí también esa grandeza, esa sencillez de derivar algún tema que se haya hecho bien en una persona que te ayudó, ¿no? Entonces, un reconocimiento a eso también creo que es importante decirlo ahora, ¿no? No solamente fue aprendizaje en lo profesional, sino en la forma de cómo gestionar equipos, cómo liderarlos, cómo empujarlos para que podamos dar lo mejor y sacar adelante las cosas, ¿no? Así como estos aprendizajes, querido Hugo, que nos has comentado, ¿no? Estos consejos que te dieron en su momento también. eh, ¿Qué habilidades, por ejemplo, cuando tú sales de la universidad, y nos pasa seguramente a muchos que están aquí también, cuando sales de la universidad y empezaste a ver un poco lo que tenías, tus skills, ¿no? Y obviamente también tus debilidades, ¿no? eh, ¿Cuáles, por ejemplo, eran tus fortalezas y que fueron, digamos así, importantes y que consideras importante también hoy en día desde la posición que tienes, ¿no? Que es lo que normalmente ven, digamos, los reclutadores, ¿no? O qué ves normalmente cuando dices, uy, este de aquí tiene pasta, digamos, para efectivamente dedicarse a esto, ¿no? Eh, y bueno, cuéntanos un poco de ello también. A ver, creo que las cosas han cambiado, la verdad, en estos 30 años, ¿no? Desde aquellas épocas lejanas a lo que es ahora. Cuando yo estaba entrando al mercado laboral se apreciaba mucho, 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 muy por encima de todo el tema técnico, ¿no? Entonces tenía muy buenas notas en la universidad y había llevado el curso de verano, entonces era más en lo técnico, ¿no? Pero no había tanto énfasis como hay ahora, y me parece que está bien, en la parte de habilidades blandas, ¿no? Entonces tiene que haber un contrapeso. Pero creo que también, y me sirvió mucho hacer docencia en esto, eh, la capacidad de transmitir, de hablar, de comunicar. Creo que eso ha sido una fortaleza a lo largo de mi carrera, al principio sin darme cuenta, eh, incluso en la redacción, tengo algún jefe por ahí que me decía que yo era muy pesado con la redacción y que andaba revisando el texto, ¿no? Pero quería que las cosas queden claramente señaladas, definidas, que no haya duda para el lector del informe, ¿no? Me trataba de poner en los zapatos del otro, o sea, que entienda lo que leo, ¿no? Y en la forma de expresar ideas, convencer. Entonces, creo que eso era una habilidad blanda que la tenía y que la fui desarrollando en la universidad al momento de hacer docencia. Pero para mí, al entrar al Banco Central, en esa época tampoco era muy, muy importante. No tenía una entrevista de habilidades blandas. Era si eras un buen técnico, si quedabas entre los primeros del curso de verano, entrabas. Así no sepas transmitir ni sepas hablar, ¿no? Entonces, eso se valoraba mucho más antes que ahora. Ahora creo que hay más un balance y me parece bien, porque la capacidad de transmitir, de liderar, de, de- de estar orientado a objetivos, en fin, son elementos que creo que hoy se valoran mucho más que antes y me parecen muy importantes, ¿no? Entonces hay que combinar lo técnico con la capacidad de expresión, con la capacidad de liderazgo, con la capacidad de trabajar en equipo. Hoy día las empresas valoran mucho y tenemos esto como un valor aquí en el banco donde trabajo, one team, ¿no? Un equipo, la capacidad de trabajar en un solo equipo. Eh, Entender que en nuestra vida profesional, desde la forma como nos guiemos, en la forma como tengamos definidas nuestras habilidades, siempre el cliente es el centro, ¿no? ¿A quién damos el producto? No somos nosotros, sino es un tercero. Entonces, siempre enfocar el trabajo que hacemos
apalancándonos sobre nuestras habilidades. Uy, se está apagando la luz por acá. Perdón un ratito. Hay que moverse el sensor que ya. Apalancándonos sobre nuestras habilidades, entender pues que están al servicio del cliente, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un poco ese cambio. Yo lo he experimentado a lo largo de estos años. Em, Ahora me parece que está mejor, desde luego. Eh, Hay gente que es muy técnica, pero por ejemplo no sabe comunicar, ¿no? No saben hablar, ¿no? No saben transmitir. Se potencia la parte técnica, pero se descuida un poco lo otro. Creo que lo ideal siempre es una combinación de ambas cosas, ¿no? Técnico, por supuesto, siempre de alto perfil y habilidades blandas también hay que desarrollar, ¿no? No hay que tener miedo a expresar, siempre, por supuesto, guardando las formas y la educación, ¿no? Digo, pero expresar, convencer, liderar, trabajar en equipo son elementos muy, muy importantes al momento de gestionar una empresa, una oficina o un equipo en general, ¿no? Excelente. Y bueno, dentro de ello, por ejemplo, querido Hugo, en tu caso nos has contado que llegas al Banco Central. Luego del banco, ¿te vas directamente a la maestría? ¿Ese es el camino, digamos, a la LSI? ¿O, digamos, vas a otra organización? No, entro al banco y me acuerdo en esa época, después de 2 años, podías postular al concurso interno que habían para financiarte, ¿no? Para darte el apoyo financiero. No había tantas oportunidades como hay ahora, ¿no? Ahora los chicos consiguen financiamiento directamente de las universidades o se pueden endeudar o qué sé yo. Nuevamente estamos hablando de la protohistoria. Entonces, un poquito hacia atrás, hace 30 años. Entonces, una opción muy buena también que te ofrecía el Banco Central era poder entrar, era poder hacer la maestría pagada por ellos, ¿no? Lo cual obviamente te comprometía a regresar. Pero era una opción magnífica en esa época, ¿no? Entonces, eh, después de, obviamente hay un concurso interno dentro del banco y rápidamente, ni bien tuve la opción de poder salir, salí. O sea, no me demoré, entré al concurso cuando me tocaba y pude am, hacer mis estudios en el exterior, ¿no? Entonces, dentro de las universidades que tuve aceptación, decidí por London School of Economics. No me arrepiento ni un ápice, me parece una muy buena universidad en economía. De hecho, hoy, perdón, dame un segundito para prender la luz porque se apaga por cada 30 minutos a esta hora. Dame un segundito. Claro que sí. Nos botan a casa porque ya no se ve. ¿Ah? ¿No Bueno, quieres cambiar la reunión? yo ya incluso llevé cursos con un premio Nobel, ¿no? Con Chris Pisaries. Y seguramente también llevé cursos con Nobuhiro Kiyotaki, que seguramente en algún momento va a ser premio Nobel, y con Charles Woodward, que tal vez ya no será premio Nobel, pero también es uno de los monstruos en teoría monetaria, ¿no? Entonces, perdón, una muy buena universidad. Eh, eh, Creo que también es importante saber elegir al momento yo lo elegí porque justo veía una muy buena plana nuevamente en temas macro y en temas monetarios, ¿no? De hecho, además quería más expertise en la parte monetaria porque estaba en el Banco Central, ¿no? Entonces, finalmente, mirando un poco qué profesores habían, decidí ir ahí y la verdad que encantado de haber seguido estudios en LSI, ¿no? Excelente. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, has mencionado tres profesores tremendos, ¿no? Bueno, un premio Nobel, ¿no? Pisaríes, ¿no? Más en empleo, en otros temas también. Matching Models, sí. Y bueno, también Goodhart, y has mencionado, bueno, a Kiyotaki, ¿no? Que es prácticamente una de las eminencias en Va a monetario. ser premio Nobel. Sí, seguramente, de todas maneras. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de esas experiencias, ¿no? Con estos profesores referentes, de lo que hoy en día por ahí recuerdas? A ver, de Charles Woodward, recuerdo que él era un conferencista, entonces te dejaba pues una pila de papers para leer y cuando daba la clase hacía una conferencia, ¿no? No es que hacía mucha pizarra ni nada por el estilo, ¿no? Tenías que haber ido leyendo y tenía un manejo espectacular de los temas, ¿no?
de Nobuhiro Kiyotaki recuerdo que hacía pues la parte complicada de la matemática de la macrodinámica, ¿no? Las log linearizaciones y me acuerdo sus palabras con su acento de inglés japonés, don't memorize it, do it again. Entonces él decía, no se memoricen las cosas, sino háganlo de nuevo. ¿Y cómo demostraba esto? Agarraba, llegaba con sus apuntes y sus apuntes ¡pruc! Ostensiblemente los tiraba en el escritorio y se ponía a hacer todo el ejercicio él otra vez en la pizarra, delante de todos, ¿no? Se quedaba pensando, seguía haciendo, seguía haciendo el desarrollo. Y después se salteaba tres líneas y todo el mundo se quedaba en nada, ¿no? Y volteaba y decía, ah, perdón, perdón, no, no, y hacía las tres líneas que él ya veía, no veía la necesidad de hacerlo. Recuerdo eso, ¿no? El don't memorize it, do it again, o sea, eso creo que es un buen consejo, ¿no? Un buen tip. Charles era más un tema de dar conferencias, pero también interesantísima, su clase es una experiencia bárbara. Eh, Eso es en cuanto te dije Kiyotaki, te dije Goodhart y te dije, ¿quién más te dije? Se me fue. Pisaríes, Pisaríes. Pisaríes. Y Pisaríes, un gentleman, llegaba impecablemente vestido con su terno, y él era más pausado, ¿no? Más parsimonioso, pero tenía una claridad para explicar espectacular. No solamente enseñaba sus modelos, ¿no? Que tienen que ver más con el mercado laboral, matching models, sino toda la parte del curso de macroeconomía que llevé con él, ¿no? Muy bien, muy claro, muy conciso, muy directo, muy ordenado. Entonces sus clases eran de maravilla, ¿no? Recuerdo otro profesor también con el que tuve la suerte de estudiar, John Harmar Moore, que es el que escribe con Kiyotaki. Él es la parte micro de los papers, ¿no? Kiyotaki es la parte macro, es la parte micro en estos modelos de Great Cycles. Y el tipo se recitaba el Mascolel, ¿no? O sea, no tenía el Mascolel siendo un libro tan difícil, ¿no? De un libro texto de microeconomía, ¿no? O sea, hacía unos apuntes, te lo explicaba y todo parecía tan sencillo. Por supuesto, cuando regresabas al escritorio y te ponías a revisar, no te parecía tan sencillo. Pero destaco también de él, igual que de Chris, la claridad para exponer. O sea, y yo no me acuerdo cuál de los profesores decía, si tú no puedes resumir un paper en tres líneas, no lo has entendido. No, pues los mensajes de un paper siempre son dos o tres, no más que eso. Y tiene un mensaje de fondo. Entonces, si no puedes decirlo en tres líneas, no lo has entendido. Es otro tema que me acuerdo mucho, ¿no? Ujú, Excelente, justo Marco Ortiz el otro día me comentaba también que recordaba una anécdota de Pisaríes, ¿no? Que le había dicho en una clase, ¿no? Que la macro trataba más sobre cosas que no ven que sobre cosas que ves, ¿no? Entonces, refiriéndose a los choques, entonces, bueno, eso también me pareció genial. Y sí, 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 tremendo, realmente. Y sí. querido Hugo, para ir terminando esta primera sección y luego pasar a la segunda sección, que es, digamos, abrir la sala con las preguntas, todos seguramente se mueren de preguntarte también, así que, ¿cómo llegas al BBVA? Regresas de la maestría, cumples, digamos, tus años en el banco, por así decirlo, el requisito, ¿no? De haberse Ujú, ido. Y cuéntanos un poco sobre esa experiencia y también ahí para dejarte como un punto más, eh, eres un hombre que ha tomado decisiones difíciles, ¿ah? O sea, parece fácil, pero por ejemplo, haberse cambiado de carrera, ¿no? No es ujú, tan sencillo y he visto muy de cerca ese tipo de experiencias también, compañeros, amigos, ¿no? Por muchas razones. ujú, Y bueno, y en un momento también llegado, ¿no? Lo que todo el mundo creería que es, pues, ya quedarse, digamos, la estabilidad, ¿no? Que te da el banco, etcétera, versus, digamos, ¿no? Salirte de esa, digamos, de esa línea y decir ahora ya no voy a tener esa estabilidad probablemente, ¿no? Porque, digamos, hay muchos otros factores que también puedan ser importantes en un futuro. Cuéntanos un poco esa decisión y cómo es ese proceso, querido Hugo. Bueno, yo estaba muy cómodo, por supuesto, en el Banco Central, en una posición expectante. Cuando salí, era jefe de la unidad de modelos econométricos, ¿no? Que es el área que desarrolló los modelos de proyección que hasta ahora existe, ¿no? Muy interesante, por supuesto, y directamente relacionada con
con lo que es el corazón del Banco Central, que es la política monetaria. Pero recibía ofertas, entonces, valgan verdades también en lo profesional, ya cuando tiene familia también hay otras consideraciones. Me hicieron una muy buena oferta de parte del BVA y dije, bueno, yo creo que me toca una experiencia en el sector privado, ¿no? Entonces, y en esa época también la banca local no era tan profesional como es ahora, ¿no? Entonces, creo que faltaba un poco esa parte de meterle un poquito más de empuje por el lado de la economía, para enriquecer los debates, ¿no? Yo cuando llegué había una tesorería, por supuesto, profesional, pero creo que también pude hacer contribuciones en las reuniones, en los comités donde me tocaba estar, ¿no? Para entender un poquito más cómo interactúa el Banco Central con los bancos comerciales y etcétera, ¿no? Entonces fue una decisión, yo no sé si tan difícil para mí, la verdad. Fue atractiva, me parecía interesante entrar a una corporación internacional. eh, Me explicaron, y como es hasta ahora, que BBVA Research es un área de poco más de 100 economistas, eh, que está bien valorada dentro del banco por la forma, yo diría, es una interpretación mía, cómo se organiza el accionariado del BBVA. No hay un accionariado mayorista mayorista. Entonces, hay muchos accionistas que prefieren tener una decisión colegiada e informada. Entonces, por eso tienen un área de estudios económicos tan grande, ¿no? Porque uno dice un banco comercial. Claro, a ver, somos 130.000 empleados en todo el mundo. Tener un área de 100, 120 personas no es tan grande, pero sí suena grande tener 120 economistas, 100 en otro banco no existe, ¿no? Entonces, eso se explica porque, reitero, el accionariado está bien atomizado, entonces prefieren tomar opinión, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se toma la decisión de hacer una ampliación, de adquirir algún banco, etcétera, siempre hay una opinión también solicitada sobre research, ¿no? Sobre BVA Research. O sea, cuando se compró Garanti, por ejemplo, en Turquía, entonces una misión más de entender cómo está la economía, las perspectivas de Turquía, cuando entramos a Estados Unidos o cuando entramos a China, una visión también económica, no solo financiera, ¿no? Y hoy en día interactuamos mucho, ¿no? El área de finanzas con el área de economía, yo tengo mucha comunicación con la tesorería, con mercados globales. Mis clientes internos principales son BBVA Londres, BBVA Nueva York, porque hace mucho trading con bonos y quieren saber, y gente muy informada, dicho sea de paso, ¿no? Entonces tengo que darles pues el tip adicional que les sirva para tomar decisiones. Entonces creo que aportamos en el sentido de tener un servicio de estudios con estudios económicos con visión propia, del BBVA a nivel global, ¿no? O sea, donde estamos, en el footprint del banco, donde esté la huella del banco, ahí hay un servicio de estudios económicos, ¿no? Entonces, antes incluso cubría desde aquí Paraguay, porque había banco allá, pero no teníamos un equipo de estudios económicos, entonces iba a Paraguay. Ya no salimos de Paraguay, entonces menos trabajo para mí, mejor. Pero nada, y Paraguay era interesantísimo. Yo siempre sugería que no deberíamos salirnos, la verdad, porque creo que tenía upside y el tipo me ha dado la razón, ¿no? Paraguay se ha ido para arriba, acaba de alcanzar el grado de inversión. Y yo decía, oye, acá está todo barato, todos estos activos se van a revalorar, porque lo que yo estoy viendo aquí es que están haciendo reformas. Le decía, me hace acordar a Perú de inicio de los 90. Están en ese proceso de reformas que en algún momento van a ver los réditos, ¿no? Entonces, ese es un poco, no fue muy difícil la decisión. Yo me sentí también encantado de venir aquí, la verdad. Es otro estilo, es otras formas, pero con colegas también muy, muy profesionales en Perú y en todas las geografías donde estamos, ¿no? Gente también capacitada en muy buenas universidades. Así que nada, la interacción y el aprendizaje ha continuado, ¿no? Excelente, y no, y has hecho escuela y también has jalado a varios, creo. Sí. Hemos traído algunos a veces. Y otros han volado y están ahora en el Fondo Monetario haciendo su doctorado. Chicos que han sido practicantes, ¿no? Sí, sí, también ha habido un poco eso, ¿no? Pero es más el mérito de ellos, desde luego, ¿no? Mucho más.
Excelente. Bueno, querido Hugo, ahora vamos a pasar a la segunda sección, donde Ujú. vamos a abrir la sala también. Por favor, les vamos a agradecer a los chicos también que puedan prender su cámara. Estamos, por mucho que estemos virtualmente, siempre es bueno vernos la cara, ¿no? O sea, acercarnos lo más posible. Solo permíteme hacer agregar una cosita nada más. Claro que sí. Decisión difícil sí fue pedir licencia en el banco para ir al sector público otra vez, ¿no? Para ir al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso sí fue más difícil, ¿no? Porque el ministerio tiene más riesgos, ¿no? Entonces, esa decisión sí fue un poquito más difícil, tuvo que ser muy conversada en familia y nada, había que hacer el servicio militar y aportar otra vez. Así que pedí licencia acá, el banco de verdad se portó generosamente y me dieron licencia por algunos meses y pude pues atender la gentil invitación que me hizo Carlos Oliva para ser su viceministro, ¿no? Entonces, nada más eso quería decir. Sí, ahí sí fue una decisión un poquito más complicada, pero después de eso, nada, no, te diría que los cambios que he tenido en la parte profesional, que no han sido muchos tampoco, no han implicado muchas decisiones que yo consideré muy difíciles. En el ministerio sí fue un poquito más complicada. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, de manera ordenada, vamos a levantar la manito, por favor, para poder darles pase también. Y bueno, no sé si, a ver, tenemos ahí las primeras preguntas. No sé si Anthony, que está con la cámara prendida. Les voy a agradecer que puedan también mencionar su región, su universidad, ¿no? Alguna referencia. Como bien te comentaba, querido Hugo, hay chicos de diversas partes, ¿no? Arequipa, Cusco. Bueno, y en Lima también están pues de diversas universidades, así que sería genial que se puedan dar a conocer también. Claro que sí. Bueno, Anthony está levantando la manito. Ok, también hay la manito virtual, por favor, para poder guiarme. Y bueno, dale, adelante, Anthony. Bueno, buenos días, Yuliño, buenos días, profesor, ¿qué tal? Soy Antonio Balbín y soy de la Universidad San Martín de Porres. Bueno, quiero comenzar con dos preguntas, las cuales la primera es un poco de índole social, en la cual es, ¿cuáles serían los tres efectos negativos más perjudiciales de la inflación en una economía? Y la segunda sería, ¿qué habilidades obtenidas dentro de la banca central le permitió distinguirse o mejorar su capacidad de análisis dentro del sector privado? A ver, para no hacerla muy teórica la intervención, nada más ya tú sabes, ¿no? En primer lugar, si la inflación es alta, la gente pierde poder adquisitivo, ¿no? Entonces no es bueno tener inflación por ese lado. Otros factores negativos son distorsiona los precios relativos, ¿no? Los precios relativos son como un faro que le dice a la economía, a la sociedad, qué cosa se valora más, hacia dónde deben dirigirse los recursos. Si ese indicador está distorsionado, estaríamos asignando malos recursos. ¿Por qué la inflación distorsiona los precios relativos? Imagínate que solo hay dos bienes, PX y PY. El precio del bien X y el precio del bien Y. Si el precio del bien X no se puede ajustar rápidamente y el precio del bien Y sí, entonces de repente se distorsiona el ratio, ¿no? Cuando de repente no debería haberse distorsionado. Entonces cambian, la asignación de recursos se distorsiona y se vuelve menos eficiente, ¿no? Cuando la inflación, hay rigideces en ciertos precios para ajustarse. Yo te diría que eso, además de que un mundo de alta inflación genera incertidumbre. En la incertidumbre es muy difícil tomar decisiones de inversión y decisiones de consumo. Cuando la inflación es alta y variable, le pasa a cualquier país lo que le pasó a Perú a finales de los 80. Nadie invierte, ¿no? Porque es bien difícil planificar. ¿Cómo planificas si no sabes si la inflación va a ser este año 1.700, el próximo año cuánto voy a cobrar por mis insumos, o voy a pagar por mis insumos, cuánto voy a pagar por mis costos, o a cuánto voy a vender mi producto? Entonces, planificar se hace muy difícil. La inflación ya es un tema zanjado, es un tema muy pernicioso y hay que mantenerla a raya, ¿no? Y ahí el Banco Central ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Sobre mi experiencia en el Banco Central, a ver,
como se necesitaba alguien que pueda hacer análisis económico, macroeconómico en particular aquí en el banco, creo que entré bien, ¿no? Conocía mucho sobre todo la parte monetaria, que es con lo que interactúa un banco comercial. El Banco Central influye en la economía a través de las tasas de interés, decimos de manera general los economistas, ¿no? Pero esa influencia en el día a día se da a través de la interacción que tiene el Banco Central con los bancos comerciales, con las entidades financieras. La experiencia que había tenido en el Banco Central en alguna medida me sirvió para eso, ¿no? Eh, no solamente para hacer análisis macro, sino en particular la interrelación entre la política monetaria, el Banco Central, si quieres, y los bancos comerciales. Ujú. Muchas gracias. Excelente, Anthony. Bueno, vamos ahora con la pregunta de Nilton. Hola, Yuliño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hola Hugo, buenas noches. ¿Cómo está, Nito? Este, ¿Qué tal? Mi nombre es Nilton Lazo, yo soy bachiller en Economía de la San Antonio de Cusco. De hecho, a ver, ¿por dónde empezar? Primero, digamos, comentarte que dentro de mi universidad se funda un centro de investigación netamente en finanzas, porque en mi universidad no se desarrolla como tal esa rama, ¿no? Sino están más orientadas a temas de gestión pública. Entonces, lo que más me interesa, digamos, es el tema que hablaste netamente de los estudios económicos. Y de hecho, como yo encabezo, digamos, la organización, me gustaría saber, digamos, o sea, cómo podría orientar a mi equipo a que los chicos puedan, digamos, orientarse más en esta rama de los estudios económicos y también cómo organizarlos, porque de hecho he estado trabajando con ellos y pues generamos pequeños materiales, digamos, de política monetaria del BCR, la Fed o el Banco Central Europeo como tal. Entonces, en esa parte, no sé si me puedes comentar un poco. Y otro tema que me gustaría también consultarte es netamente ver temas de maestría. O sea, por ejemplo, yo quiero especializarme en la parte de pricing. Entonces, no sé cómo podría, digamos, estructurar mi línea de carrera. Sí, a ver, sobre lo que hacemos nosotros es como una especie de área de asesoría, si quieres, ¿no? No somos, y te lo digo con sinceridad, no somos el área nuclear del banco, ¿no? El banco se dedica a negocios, a colocar créditos, pero sí necesita una perspectiva económica al momento de tomar decisiones sobre si amplía su capital, cuáles son los escenarios de riesgo que se pueden venir. Ahora mismo estoy bombardeado por solicitudes de Trump, creo que puede pasar a nivel macro y más a nivel micro. Entonces, el trabajo es un poco variable en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que yo te diría como tema general, hay que estar atento en los temas que eventualmente uno percibe podrían afectar el funcionamiento del banco o que podrían eventualmente generar valor, ¿no? Entonces estamos un poco a la caza de esos temas. Estamos analizando siempre el riesgo regulatorio que puede venir desde el Congreso, temas como lo que te decía, el escenario internacional, Trump, o cuando hablamos del escenario internacional también, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? No lo veo yo directamente. Acuérdate que BVA Research es un área global, pero tenemos un equipo que ve Estados Unidos. Entonces, conversamos con ellos y transmitimos esa visión de BVA Research aquí. En fin, entonces, yo te diría que es un tema de irse adaptando a lo que requiere el banco, ¿no? Entonces, yo usualmente cuando defino las metas de principio de año trato de tener reuniones con los gerentes de las áreas más importantes del banco, con el gerente general también, para ver un poco sus prioridades, ¿no? En algún momento nos pidieron generar proyecciones de crédito por desagregadas incluso, ¿no? Entonces, se implementó un plan de trabajo para hacer eso. En algún momento también hemos hecho, nosotros decíamos, estamos sentados sobre un montón de información que no estamos aprovechando. Y ahora tenemos Big Data que utiliza la información del banco y construimos indicadores en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que los datos de consumo e inversión salen con un cierto rezago, pero nosotros tenemos una forma de sentir cómo está esto día a día, porque tenemos los movimientos de cuentas de nuestros clientes eh, y tenemos movimientos de cuentas de las empresas que producen bienes para la inversión. Entonces podemos darnos cuenta cómo podría estar saliendo la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, vamos un poco en esa línea, ¿no? Entonces, el banco siempre hay que estarnos anticipando, hay que tomar el tema, es muy dinámico, hay que saber identificar el tema relevante,
para poder comunicar y ver cómo le puede pegar al banco como oportunidad o como riesgo, ¿no? Entonces es importante adelantarse a eso, ¿no? Entonces, hoy mismo, como te decía, el interés, el foco está en temas del el entorno internacional, Trump en particular, la fragmentación mundial que hay ahora mismo en curso, de un mundo unipolar, globalizado, a un mundo más de autarquías en distintos países con medidas proteccionistas y menor comercio mundial. También estamos viendo eso. El tema de la Reserva Federal, desde luego eso por el lado externo, por el lado local, vamos seguramente a hacer cobertura este año, sobre todo a finales, en lo que se refiere a, a las elecciones, ¿no? Comienza el periodo preelectoral, estamos haciendo un estudio de remesas, estamos haciendo un estudio de crimen y el impacto sobre la economía. En fin, como te digo, son variopintos, pero eso es moviéndonos más en las líneas estructurales, pero en el día a día tenemos reuniones con distintos comités, comité de riesgo. Yo tengo mucha interacción con lo que es la tesorería, mercados globales, le decimos aquí. Eh, Participamos en los dos comités más importantes del banco. Uno de ellos se llama el Comité de Activos y Pasivos, que es donde ves todo el balance del banco, ¿no? Por el lado del pasivo y por el lado del activo. Y participamos también en el directorio del banco, ¿no? Entonces, ese es un poco más ya coyuntural, el día a día. Pero eso es un poco la interrelación. Entonces, decirte cómo podríamos estructurar, yo te diría, la visión básica es estar muy abierto a los distintos temas que puedan ser de interés para el cliente. Nuevamente, ¿no? Centrados, foco en el cliente, ¿no? El cliente es lo primero. Mi cliente aquí interno es el gerente general del banco, ¿no? Y entonces tengo que tenerlo bien informado de muchas cosas, de los temas que podrían ser relevantes para la toma de decisiones. Eso es un poco la idea. Y respecto de cómo encauzar tu maestría, identificar bien cuál es el tema que te interesa y buscar cuáles son las universidades que podrían ayudarte a desarrollar esas habilidades, ¿no? Es una decisión no muy fácil, porque uno quisiera estar pues en la mejor universidad del mundo, pero a veces es difícil la admisión. Entonces hay que balancear, postular a la universidad con la que uno sueña, por supuesto, pero también ponerse más realista y ver dónde tienes también más oportunidades, sin que sea una mala universidad, sino que de repente está un poquito menos rankeada o menos rankeada, pero también puede ser una buena oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces, es lo que te podría decir por ese lado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, ahora vamos con una pregunta de Luz Elena desde Cajamarca. Aguilian Japín, Aguilian Turiña Chaikuna, significa ¿cómo está doctor? ¿Cómo están mis hermanitas, mis hermanitos? Japín, una consultita. Mire, le escuché en su ponencia de que usted estaba inclinado por las ciencias sociales. Bueno, a mí me gustan las ciencias sociales porque trabajo con personas vulnerables. Y ahora, frente al COVID que hemos tenido a nivel internacional y Perú ha sido gravemente golpeado, hay muchas familias urbanas que han pasado de pobres a pobres extremos y algunas personas que eran de clase media han pasado a pobres. Entonces, Mm. esta situación es difícil para Perú. Les digo, ¿qué alternativa o qué solución nos daría como economistas para combatir esta pobreza, ¿no? Porque son muchas familias golpeadas por la crisis del COVID, por las crisis sociales, por las crisis políticas. Hay muchas familias que están en situaciones muy precarias, se puede decir, especialmente los cerros de Lima, las zonas marginales. ¿Cómo cree usted que podríamos combatir toda ese problema, ¿no? Para lo que es Lima ha sido golpeada totalmente por las zonas urbanas. Sulpalki, Japit, Sulpalki, Turiña Chaikuna significa te agradezco, doctor, te agradezco, mis hermanitas, mis hermanitas. Gracias, Luz Elena, gracias por tu saludo en dos lenguas en realidad, así que se escucha muy bien, muy lindo. Eh, lo segundo, decirte que no nos olvidemos que al final del día la economía tiene que ver, el fin último de la economía como economistas es el bienestar de las personas, el bienestar personal, porque la economía te puede llevar a mejores decisiones personales y a nivel de gobierno a mejores decisiones de políticas públicas, ¿no? Entonces,
En ese sentido, la economía debería estar orientada efectivamente a generar mayor bienestar para las personas. Desde mi posición, aunque no parezca, generar desarrollo financiero contribuye al desarrollo del país y contribuye también a generar más inclusión financiera que redunde en el bienestar de las personas, ¿no? Un poco esa es parte de la motivación que desde luego tenemos. No, no solamente hay que estar en un ministerio o en el Banco Central para tratar de aportar al bienestar social, ¿no? Desde el ámbito donde estemos, si hacemos bien nuestro trabajo, seguramente vamos a poder aportar. Yendo a tu pregunta concreta, mira, yo soy una persona más dedicada a la parte macro, que ha tenido alguna posición en el Ministerio de Economía y te digo, y analizando la experiencia, la única forma de salir de la pobreza de manera sostenida es acelerando el crecimiento económico. Esto lo has escuchado muchas veces seguramente y suena muy difuso, muy poco concreto, pero no lo es. Si tú revisas la experiencia de Perú entre el año 2003 y 2013, en esos 10 11 años, la economía creció a un ritmo de casi 6,5% al año. En ese periodo, entre el 2004 y el 2019, salieron de la pobreza más o menos 9,5 millones de compatriotas. Espectacular. O sea, no hay más evidencia, o la evidencia a nivel internacional muestra que el crecimiento económico es el antídoto contra la pobreza. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando una economía crece, sobre todo impulsada por inversión, se genera empleo, se generan oportunidades, los emprendimientos personales de emprendedores que son muy valientes para hacer empresa en un país a veces tan inestable, ven frutos, no generan riqueza y la economía prospera y todos prosperamos. Entonces, eso fue lo que vimos. Vimos engrosamiento de la clase media. Eh, yo puedo hablar como residente en Lima, como limeño, en el año 2001, a la fecha, pues el panorama de la ciudad cambió enormemente. Ahora hay edificios habitacionales altos. La pregunta es, ¿quién compró esos departamentos si no fue una clase media emergente que tuvo acceso al crédito y que finalmente pudo comprar una casa propia, ¿no? Entonces, el crecimiento económico genera mucho rédito. Para ponerlo en simple, genera empleo, genera oportunidades para los emprendimientos, genera posibilidades para hacer riqueza, para arriesgar. Pero para eso, para generar mucho crecimiento económico, tienes que tener un apoyo institucional, un apoyo político adecuado, estabilidad, ¿no? Las economías de mercado, para que las economías de mercado puedan funcionar bien y puedan transmitir los beneficios del crecimiento económico a todos, hay ciertas instituciones básicas. Imagínate una economía de mercado que opere con un poder judicial que no funciona. Imposible, ¿verdad? O con un sistema político disfuncional a la prosperidad, al crecimiento económico. Vemos se me apagó la luz. Permíteme un ratito. Sí, perdón. Vemos un sistema político disfuncional con el crecimiento, en donde las medidas de política o las políticas públicas que emanan de muchas veces de de algunos políticos, algunas propuestas, son muy populistas, eh, que suenan bien a corto plazo, pero todos sabemos que pueden generar problemas a a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, eso nos está faltando. Perú es un país de oportunidades, la verdad. Mira, hoy mismo tenemos oportunidades en minería, ¿no? Con los altos precios de las materias primas, nuestros precios de exportación de Perú están en máximos históricos. Deberíamos estar teniendo un boom de inversión minera. Tienes, y los precios se van a sostener, ¿no? Con el cambio climático y toda esta transformación hacia energía limpia, demanda mucho cobre, por ejemplo. Tienes agroindustria, tienes turismo, tienes una población joven. La edad promedio en el Perú es 30 años, en Japón es 50. Una población joven demanda servicios como educación, servicios de salud, demanda vivienda, lo que se llama el bono demográfico, ¿no?
Hay oportunidades para seguir bancarizando. Calculábamos, hicimos alguna vez una estimación aquí que em, hay todavía como 2,5 millones de adultos, personas mayores de 18 años que son bancarizables. Entonces hay espacio, pero es un país de oportunidades, la verdad. Y yo como economista a veces me frustro porque en vez de estar creciendo al 2,5, podríamos estar creciendo al 4,5 o 5. Mira, te dejo con una cifra y un comentario adicional. El crecimiento de la inversión privada que empuja el crecimiento económico en general, entre el 2001 y el 2019, el promedio anual de crecimiento de la inversión privada era 7,2%. 7,2 en promedio, ¿no? Algunos años más, algunos años menos, pero en promedio 7,2% entre el 2001 y el 2019. Cuando tú miras qué piensa el consenso de economistas hacia adelante, cuánto va a crecer la inversión privada, dicen 2,5, 3%. Si pudiéramos recuperar esos 4 puntos y pasar la inversión privada de 3 a 7, la economía peruana debería estar creciendo 4 o 4,5, no 2,5, ¿no? Esa es una primera idea. Y no te estoy pidiendo números imposibles, te estoy diciendo el mismo número promedio anual que hicimos durante 20 años. O sea, no es un número que no hayamos logrado, lo hicimos, ¿no? En segundo lugar, eh, para reducir pobreza, obviamente el crecimiento es lo más estructural y es la forma de sacar a la gente de pobreza de manera sostenida, pero en el corto plazo se requieren buenos programas de ayuda social, de asistencia social. Posiblemente para muchas de las personas que tú mencionas no pueden esperar que el crecimiento económico finalmente les llegue. Entonces ahí hay que focalizar la ayuda social, ¿no? Generar los recursos con una economía que crece y esos recursos canalizarlos a quienes más lo necesitan. Eso es. Perfecto. Y bueno, vamos con la última duda, que es Mati. Sí, señor, muy buenas noches. Le agradezco su presentación, muy interesante, todos los temas que ha abordado. Buenas noches, señor Yuliño, buenas noches con todos. Simplemente quería comentarle o hacer una pregunta en base al bienestar real de la economía, ¿no? Últimamente hemos vivido la crisis de la pandemia alrededor del mundo y la situación post pandemia en panoramas generales ha ocasionado que la población en vulnerabilidad de caer en pobreza y en pobreza extrema ha aumentado. La inflación también se disparó, llegando a su punto máximo del 9%. Esto a nivel mundial. Entonces, mi cuestión o mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es su opinión? O también si es que lo podrían evaluar en un futuro en el Departamento de Estudios Económicos del Banco BBVA, sobre la posibilidad de que el bienestar general de la población, en base obviamente se mide a través de la inflación, ¿no? El mayor número de personas puedan adquirir los mismos bienes pre-crisis, ¿no? En este caso pre-pandemia. Entonces, si podrían evaluar la posibilidad de que en vez de que el Banco Central fije su rango meta de 1 a 3%, ¿no? Después de esta subida abrupta de la tasa de inflación, ¿no sería mejor que de repente, después de que la tasa de inflación suba abruptamente, que tenga una deflación gradual y de ahí vuelva a estabilizarse al rango meta después para mantener el nivel de bienestar pre-pandemia? No sé si me dejo entender. Si Sí, no, sí. le hago que se lo repita, ¿no? Y No, no, el yo caso entiendo. más próximo que puedo encontrar en el caso peruano es el Fujishock, ¿no? Que se vivió en el 92, que prácticamente el gobierno anunció un salto abrupto también de la inflación y eso con tal de manejar el comportamiento de la población en general, ¿no? Para atenuar su comportamiento de consumo. Entonces, más que nada eso, pero si en caso la gente no se, eh, como que no se esquematiza a las nuevas reglas con tal de mantener la inflación baja,
y con tal de mantener ese bienestar, ese acceso general prepandemia de los bienes y servicios que antes teníamos, en un contexto donde la inversión privada, usted mismo lo ha dicho, no parece tener un crecimiento eh, de antes, de los años previos, de 2001 al 2011. Bajo ese contexto, ¿no creería usted que el Banco Central debería estimar un objetivo de tener una deflación justo después de unas tasas de inflación bien altas, al menos una deflación gradual, y de ahí volver al rango meta para mantener y suavizar esa pérdida de bienestar que hemos tenido en los últimos años? No sé si lo han evaluado y si también de repente mi hipótesis es correcta, no lo sé, pero es una idea que se me ha venido a la mente. No sé si nos puede comentar un poquito al respecto. Sí, a ver, los bancos centrales se sienten incómodos cuando hay inflación y cuando hay deflación. No es bueno tener tampoco deflación. Entonces, lo que ha habido es, obviamente ha habido un incremento en el nivel de precios que ha erosionado la capacidad adquisitiva de muchos ciudadanos, desde luego. Lo que se tiene que hacer es, por el contrario, hacer que más bien la capacidad adquisitiva del salario pueda recuperarse, posiblemente mediante ganancias de productividad o con el mismo crecimiento de la economía cuando los salarios empiezan a mejorar, ¿no? Pero ya inducir una deflación es un tema muy peligroso. Eh, una de las causas, según algunos economistas notables, que explicaron la gran depresión de los Estados Unidos, fue precisamente porque el Banco Central, en ese contexto recesivo, indujo una deflación. Y esa deflación complicó aún más las cosas. Cuando hay deflación, el pago de las deudas se complica. Entonces, eso puede ser un tema muy pernicioso para la economía. Los bancos centrales en el mundo no tienen una meta de inflación cero, 2% o 3%, porque además la forma como se mide la inflación tiene un sesgo al alza. De repente, si tenemos una inflación del 2%, es equivalente a un cero, ¿no? Entonces, tampoco es que la inflación haya complicado mucho las cosas. Es un tema que se llama el sesgo de medición de la inflación por la forma como se calcula el IPC. Es un índice de precios de ponderaciones fijas. Es un tema técnico que no viene al caso mencionar, pero tener una inflación del 2% es prácticamente estabilidad de precios. Ahora, es cierto que la inflación subió mucho luego de la apertura de las economías después de la pandemia y con la guerra en Ucrania, pero no, nadie está pensando en que la inflación tiene que irse a negativo para volver a recuperar el nivel de precios, porque eso puede inducir otro tipo de problemas muy serios a la economía. Lo que se tiene que hacer, por supuesto, es tratar de recuperar la capacidad adquisitiva, pero mediante otro tipo de acciones, ¿no? Más vinculadas a elementos que mejoren la productividad de los trabajadores. Ujú. Perfecto, le agradezco. Muchas gracias, querido Hugo. Y ya para finalizar, vamos a ir con dos, digamos, las dos preguntas que nunca dejamos pasar a nuestros mentores, a nuestros invitados, que en realidad son de ping-pong. La penúltima es, ¿qué libros, porque nos has contado de muchos consejos, eh, qué libros, o si por ahí hay algún consejo de la abuelita, del papá, etcétera, que realmente te ha acompañado un montón, pero en general nos comparten libros? Que te han transformado, ¿ah? Puede ser o sea, de economía o no de economía, porque puede ser sobre visión del mundo, literatura, etcétera, pero ¿qué libro sientes que te ha ayudado mucho y que a veces pues te trastocan, ¿no? Bueno, en libros texto muchos en realidad, ¿no? Pero si quieres un libro que está más a tono con un tema que hemos mencionado aquí, la falta de institucionalidad, ¿por qué los países fracasan? Es este libro de Daron Acemoglu y Robinson, ganadores del Premio Nobel de Economía, dicho sea de paso, en donde resaltan en un lenguaje muy sencillo, no técnico, se los aconsejo sí o sí, este sobre la importancia de tener instituciones adecuadas, ¿no? La tesis es un poco eso, ¿no? Los países que han progresado es porque han tenido buenas instituciones, ellos le dicen instituciones inclusivas, y los países que se han quedado rezagados son aquellos que han tenido instituciones extractivas, ¿no? Yo creo que ese es un libro que yo lo leí, me pareció fantástico, muy a tono con algo que se necesitaba en ese momento. eh,
para darle fuerza un poco a esta idea de la importancia de las instituciones. Es un libro que yo recomiendo, eh, que hay que leerlo de todas maneras. Es un libro extraordinario y que no es un libro difícil de leer, ¿no? Sobre todo. Y en libros texto, ya más vinculados a la profesión, a mí me gustaron mucho y los enseño hasta ahora en la universidad, el libro de intermedio de macroeconomía de Gregory Mankiw. Y incluso cuando he llevado alguna vez, la última vez que dicté curso de pregrado, que me encantó la experiencia, un primer curso de economía en una universidad acá en Lima, eh, porque hay que ser muy didáctico, ¿no? No puede ser técnico. Entonces tienes que... El libro también de Mankiw, Principios de Economía, ¿no? Muy buenos libros, muy bien escritos, no complicados, que también son altamente recomendables, ¿no? Que ahí las ideas básicas de la economía, después de que has estado transitando por la profesión y las vuelves a ver con otra mirada, a mí me resultaron muy interesantes. Sobre todo el libro más básico, ¿ah? Porque nuevamente, bajo esta idea que recibí en la universidad allá en Londres, si no puedes resumir algo en 3 palabras, es que no lo has entendido, ¿no? Entonces, para poder dictar un primer curso de macroeconomía, tienes que saber transmitir, tienes que saberlo explicar. Y esos libros me parecieron muy buenos, ¿no? Conceptos tan básicos en economía. A veces pregunto a mis alumnos por qué estudian economía y no saben que la principal razón por la que estudiamos economía es que los recursos son escasos, ¿no? Si hubiera abundancia de recursos, no existiría la economía, sino que como hay que hacer lo mejor que podamos con lo poco que hay, ¿no? Entonces, ese es un tema importante en economía, ¿no? Muchas gracias, querido Hugo. Y la última pregunta tiene que ver también con, bueno, en realidad es bastante complejo. Si tuvieras algo que compartir en el cielo, obviamente para que todos lo vean, ¿no? Y que no sea el eslogan, por favor, del BBVA, ¿qué sería eso que te gustaría que te inspiró? No sé si en el cielo, sino ahora mismo, ¿no? Yo me defino como un economista liberal, ¿no? Entonces, el liberalismo es una filosofía de vida, no es solamente economía, ¿no? Es respetar a terceros, dejarlos hacer su vida sin que, siempre y cuando, por supuesto, no afecten derechos de otros, ¿no? Entonces, y yo creo que con eso, cuando estuvo vigente en el mundo las democracias liberales entre 1900, finales de los 80 y hasta el 2016, antes del gobierno de Trump uno, la humanidad prosperó enormemente, ¿no? Cuando tuvimos más integración, más globalidad, todo lo que ahora se está revirtiendo, lamentablemente, ¿no? En 1980, 40% de la población mundial vivía en pobreza extrema. En 2019, solamente 9%. O sea, economías liberales, abiertas a los mercados, mercados libres, eh, globalización, más integración comercial, más integración financiera, generaron mucha prosperidad en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo diría, si tenemos que elegir un esquema de vida, ojalá sean democracias liberales y economías de mercado. Eso es. Muchísimas gracias, querido Hugo, realmente por el tiempo también que nos has brindado y las experiencias, los aprendizajes que ya nos llevamos y que yo estoy seguro que en algún momento pues muchos de nosotros vamos a recordar y vamos a decir efectivamente, muchas gracias, querido Hugo, por ese consejo que me sirvió y nos has contado también episodios bastante íntimos que realmente te agradecemos la confianza y estamos seguros que van a ser de mucha utilidad. Bueno, para poder finalizar, querido Hugo, y quedar también, obviamente, digamos, con una evidencia de que efectivamente, pues, todos, ¿no? O sea, aún cuando sea virtual, nos encantaría que haya sido presencial, pero creo que es genial también tener, digamos, este momento. Bueno, voy a agradecer a todos que puedan prender su cámara y con ello poder tomarnos una foto del recuerdo, ¿no? A ver, de manera virtual. Bueno, ahí veo a Gianfranc, bueno, está Anthony, Nilton también, genial. A ver si todos, por favor, vamos prendiendo nuestra cámara para poder tomarnos la foto de rigor.
y que pueda quedar, digamos, como evidencia, ¿no? Tanto para nuestro querido Hugo como para cada uno de nosotros también, como un episodio, pues, de mucho aprendizaje, ¿no? Y bueno, quién sabe, quizá en una próxima entrevista, digamos, si entran a practicar o como analistas al BBVA, pues muestran la foto. Así que bueno. Bueno, creo que, ajá, creo que vamos, por favor. Sí, vamos bien, casi todos me parece. A ver, creo que ya, ajá, Wendy, excelente. Francisco, John, a ver si, me parece que Dian, Aide, a ver si Abigail también. Fisher, vamos prendiendo la cámara, por favor, para poder tomarnos la foto del rigor y poder sonreír todos, ¿no? Perfecto, a ver, vamos con algunas tomas. Bueno, vamos sonriendo, por favor, para poder tomar la foto. Excelente, vamos a estar unos segundos. Excelente. Bueno, Matthew, Listo. te cuento, querido Hugo, que no sabía tomar fotos por Zoom. Así que Matthew me instruyó. Así que Ya, muy bien. aprendemos, ¿no? Aprendemos un montón. Claro, Claro, siempre, siempre. querido Hugo, te agradezco muchísimo, a todos Bueno, también. Y bueno, quizá un mensaje final de despedida y bueno, con ello nos despediríamos. nada, yo les agradezco la deferencia, la verdad. Un poquito encantado de comunicarles la experiencia que he tenido mi única sugerencia, más que un consejo, es traten de alcanzar lo que ustedes se han puesto como objetivos, los que son sus sueños, ¿no? Pero siempre haciendo un balance, siempre siendo flexibles, porque al final del día la vida nos da oportunidades, pero también nos da retos, ¿no? Y hay que saberlos sobrellevar. Y la cosa es que en el balance ustedes de aquí a algunos años después puedan decir que están satisfechos, ¿no? Eso es. Excelente, tremendo. Bueno, tremendo consejo porque no hay que darnos con palo también, ¿no? A veces somos muy No, duros no, con uno mismo. Sí, así es, hay que reconstruirse, hay que levantarse, hay que seguir. Yo a veces digo, hay que seguir remando. Eso es. claro que sí. Un fuerte abrazo, querido Hugo. Listo, Buenas gracias a noches a ustedes. Hasta todos. la próxima. Chao. Chao, cuídense.